La mayoría de las personas lo conocemos como el cómico Chandler Bing en la serie de Friends, el hombre que a través de la pantalla nos da una sensación de diversión asegurada cuando se trata de comedia blanca o comedia física. Tanto sus filmes como la serie consagraron a Matthew Perry como una estrella reconocida incluso entre las generaciones más jóvenes, quienes pudieron o no conocer su dura vida detrás de las cámaras mientras interpretaba a su papel más icónico, hasta que en el año de 2022 decidió lanzar su libro Amigos, Amantes y aquello tan terrible. Fue entonces que todos pudimos enterarnos de lo más profundo de la historia de Perry, su infancia caótica y el inicio de su atroz adicción, contra la que luchó hasta el día que partió de este mundo. El día de hoy hablaremos sobre la vida de Matthew Perry desde su infancia hasta el nuevo hallazgo que rodea las razones de su fallecimiento. Pero no me gustaría comenzar sin antes invitarte a que si no estás suscrito a este canal, pases y te suscribas, que es de gran apoyo para un canal pequeñito como este. Y que disfrutes este video. Una infancia inusual. Matthew Langford Perry nace en Massachusetts el 19 de agosto de 1969, hijo de Susan Langford y John Bennett Perry. El padre de Matthew fue una figura reconocida en los Estados Unidos por su carrera actoral y especialmente marcó a toda una generación por ser la imagen durante varios años de Old Spice, la marca de desodorante. Por su parte, su madre, una periodista canadiense que por la infancia de Matthew tenía un empleo como asistente de prensa del primer ministro Pierre Trudeau, un trabajo que, según lo cuenta Perry en su libro, le robó tanto tiempo de su madre que se tuvo que convertir en un niño chistoso para llamar su atención. Sin embargo, cuando Susan y John se conocen, eran solo un par de jóvenes, él parte de una banda musical y ella ganadora de concursos de belleza, quienes pronto se fueron a vivir juntos y para el año 69 tuvieron al pequeño Matthew. Los padres de Matthew le cuentan que fue un recién nacido muy problemático, ya que sufría de cólicos y por el primer mes de nacimiento no paraba de llorar. Entonces sus padres, muy cansados, acudieron a un médico quien les recetó una pastilla para sedarlo, básicamente, una pastilla bastante fuerte para un bebé de solo un mes. Y la desesperación de los padres, aunado a la desinformación, por supuesto, influyeron en Matthew desde esos primeros meses, ya que en entrevistas él llegó a declarar años después que estaba seguro que todos sus problemas de insomnio comenzaron ahí, pero que no culpaba a sus padres, porque era otra época. La relación de sus padres no tuvo éxito. Antes de que Matthew cumpliera un año de edad, sus padres se separaron y él junto a su madre regresaron a Canadá, en una situación extraña donde literalmente el padre tomó al bebé, se lo entregó a los abuelos maternos y les dijo adiós para ir tras su sueño de ser actor en California, prácticamente abandonándolos. Durante ese periodo, cuando Matthew estaba en Canadá con su mamá, él declara que veía a su padre más seguido en la televisión que en la vida real. Él aparecía en películas y comerciales y tenía poco tiempo para su hijo. Incluso su madre llegó a mandarlo solo a Los Ángeles en avión cuando tenía solo 5 años para que pudiera ver, aunque fuera unos días, a su padre. Esta situación fue bastante estresante para un niño pequeño, en palabras del propio Perry, quien dice que viajar solo a esa edad fue una historia de terror y que siempre deseaba que sus padres estuvieran juntos de nuevo, entrando en batallas emocionales por ese tema. Desde muy pequeño se sentía identificado con el ser infeliz. Y de hecho, ya de mayor declaró que él solía decirle a las personas que era un lonely child en vez de un only child, confundiendo las palabras. Él no entendía que estaba confundiendo las palabras, pero en realidad es que sí, también era un lonely child. Años más tarde, Susan se casó de nuevo y llegó a su vida la hermana pequeña de Matthew, Caitlin, a quien por supuesto Matthew adoraba, pero explica que nunca se sintió parte de esa familia. Era una familia perfecta, con un padre presentador de televisión y una madre igual de famosa, y él nunca sintió que encajaba en esta imagen de familia feliz, siendo en esa época donde su comportamiento rebelde comenzó. Comienza a fumar, a tener malas calificaciones en la escuela y meterse en problemas con otros alumnos, aunque algo que lo mantenía interesado siempre fue la actuación y la comedia, comenzando a participar en obras teatrales de su escuela, pero también el deporte. Desde que era muy pequeño, su abuelo comenzó a enseñarlo a jugar tenis y para los 10 años ya era un jugador que destacaba en la cancha. Realmente este era el sueño de Matthew por toda su infancia y adolescencia, convertirse en un gran jugador de tenis, quien para los 14 ya participaba en competencias nacionales. Sin embargo, justo a esa edad, problemas más complejos comenzaron en su vida. A los 14 años, Matthew probó por primera vez el alcohol y desafortunadamente se convenció a sí mismo de que esa botella le traía
calma. Con esos tragos había logrado apagar los pensamientos intrusivos que lo molestaban desde niño y entró en una espiral de consumo que lo perseguiría toda su vida. Una nueva historia en Los Ángeles y la actuación. Considerando su comportamiento adolescente, entre él y sus padres decidieron que mejor debería irse a vivir a Los Ángeles con su papá y su nueva esposa, supuestamente para perseguir su carrera como tenista, pero esto no funcionó y finalmente comenzó a audicionar para roles de actuación siguiendo los pasos de su padre. Sin embargo, no fue lo único en lo que siguió los pasos de su papá. Matthew cuenta que todas las tardes que su padre llegaba de trabajar se servía un trago de lo que fuera que contuviera alcohol y se lo tomaba seguido de la frase "esto es lo mejor de mi día". Recordemos que Matthew sabía que esa sustancia le había apagado el cerebro cuando tomó por primera y única vez. Aunado a que su padre le dice que eso es lo mejor de su día, por supuesto que para un Matthew adolescente ese era el elixir que necesitaba para funcionar. Se sentía atraído como un mosquito a la luz. La diferencia era que su padre se podía levantar como si nada hubiese pasado al día siguiente, mientras que Matthew lo encontraba bastante difícil. Además que un día su padre decidió dejar de tomar de la nada y su adicción terminó. Para él fue muy fácil, mientras que para Matthew fue una lucha de años. En 1993, Matthew consiguió un rol en una comedia llamada Not Necessarily the News. Por 2 años actuó un papel importante en Second Chance, el cual le dio muy buen dinero para tener solo 17 años. Su siguiente rol fue como mejor amigo del protagonista de A Night in the Life of Jimmy Reardon. Y Jimmy, el protagonista, era interpretado por River Phoenix, el hermano de Joaquin Phoenix, quien se convirtió en un amigo muy cercano de Matthew Perry, pero desafortunadamente, aún siendo muy joven, perdió la vida a manos de las sustancias. En 1990 consiguió otro rol en la primera temporada de la serie llamada Beverly Hills 90210, y los papeles que representaba hasta ese momento eran muy parecidos. Un niño bonito y deportista con un papá millonario, los cuales no eran tanto de su agrado, pero esperaba que lo llevaran eventualmente a algún lado. Ese mismo año consiguió un espacio en la serie Sydney, con un papel bastante importante como el hermano de la protagonista, pero de nuevo no sentía que esos roles llenaran sus expectativas, y aunado a eso, y el gran consumo de alcohol, las fiestas y la mala administración lo llevó a tener problemas económicos, aún habiendo tenido todos esos papeles bien pagados antes de los 22 años, aunque una oportunidad de oro lo estaba esperando. Chandler Bing. Cuando las demás oportunidades de empleo se terminaron, Matthew comenzó a decirles a sus agentes que le enviaran todo lo que pudieran. Estaba desesperado por un papel y tomaría lo que fuera con tal de tener trabajo. Entonces, una oportunidad en la serie LAX 2194 llegó. A Matthew le ofrecieron $22,500 por el episodio piloto de esa serie, la cual le convenía demasiado conociendo la situación económica en la que se encontraba. Pero cuando ya había firmado ese contrato con LAX, otro guión llegó a sus manos: Friends Like Us, el cual al leer, Matthew se dio cuenta que había cometido un grave error. Ese era el papel de sus sueños. Sin embargo, estaba atrapado por un contrato que no le permitía participar en otros proyectos. Matthew describe en su libro: era como si alguien me hubiera estado siguiendo por un año, robando mis chistes, copiando mis gestos, fotocopiando mi cansada pero ingeniosa perspectiva de la vida. Y uno de los personajes destacó más. No solo se trataba de que yo podía interpretar a Chandler, yo era Chandler. Y aparentemente el destino necesitaba que Chandler Bing fuera interpretado por Matthew Perry. Los creadores de la serie, que terminó llamándose Friends, tenían a todos los personajes cubiertos menos a Chandler, y Matthew logró liberarse del contrato que tenía con LAX, ya que los creadores de esa serie no le auguraban éxito y la cancelaron, quedando así libre Matthew para audicionar en Friends. Él llegó a hacer su audición sin libreto, ya que se sabía de memoria los diálogos que tanto había practicado con sus amigos y conocidos, quienes también habían audicionado para ser Chandler. Todos los actores sabían que esta serie sería exitosísima y querían su parte en ella. Matthew, por supuesto, impresionó a los creadores y el elenco por fin estaba listo. Friends y una amistad que trascendió las pantallas. No es ningún secreto que la serie unió a estos perfectos desconocidos, quienes se convirtieron prácticamente en una familia, y hasta el día de hoy aseguran que su éxito
en los roles como Rachel, Mónica, Phoebe, Ross, Joey y Chandler se deben a que eran verdaderamente amigos y siempre negociaron su salario juntos. Siempre ganaron exactamente lo mismo. El 22 de septiembre de 1994 se transmitió el primer episodio de la serie, dando a conocer al público la que se convertiría en una de las series de comedia más grandes de la historia. Para la mitad de la temporada ya había entrado al top 10 y cuando la primera temporada terminó estaba en el top 5 de series, donde se mantendría por muchos años. Matthew tenía 25 años y estaba en la cima del éxito. La segunda temporada de la serie se comenzó a grabar justo cuando terminó la primera para no perder mucho tiempo y tampoco querían escatimar en calidad. Los creadores querían llevar a todo tipo de estrellas a esta segunda temporada y entre esas estrellas se encontraba la famosísima Julia Roberts, quien a cambio de participar en la serie pidió que su historia estuviera entrelazada de alguna manera con Chandler y que por fuera de la pantalla fuera él quien le invitara a participar. Matthew le envió rosas a Julia y ella respondió diciendo: "Ahora quiero que me expliques la física cuántica en palabras simples". Y él lo hizo, enviándole un fax con la información. Una relación a larga distancia comenzó entre Julia y Matthew y fueron novios por un tiempo, pero esto no duró mucho, principalmente por la complejidad de una relación en el ojo público y a la distancia, pero también porque Matthew nunca se sintió completamente cómodo ni con ella ni con ninguna relación en el resto de su vida. Declara en su libro que vivía convencido de que Julia iba a romper con él en cualquier momento, ya que no se sentía suficiente para ella. Era como si todo su éxito y las relaciones que tenía no llenaran sus necesidades emocionales, las cuales siempre terminaba supliendo con el alcohol y las otras sustancias. Después de que se transmitiera la segunda temporada de Friends, Matthew consiguió su primer papel protagónico en una película llamada Fools Rush In junto a Salma Hayek, un drama donde logró explorar emociones que no había podido interpretar en su carrera como comediante y que tuvo un buen resultado a pesar de que menciona que él y Salma nunca pudieron conectar del todo durante la grabación. Pero algo más ocurrió durante el rodaje de esta película. Ese algo que terminó por cambiar la vida de Matthew para siempre y no precisamente de manera positiva. Un terrible accidente y el inicio de su consumo. Durante el rodaje de Fools Rush In, Matthew fue invitado a montar en motos acuáticas en un lago y tuvo un accidente. El actor se lastimó el cuello y la producción llamó a un médico intentando que calmara su dolor para poder continuar con el trabajo en los siguientes días. Fue en ese momento en que el médico le dio una pastilla para el dolor y él relata en su libro: "Juro por Dios que si no me hubiera tomado esa pastilla, nada de las últimas 3 décadas habría pasado". Matthew se tomó la pastilla en su Mustang mientras manejaba de regreso a su casa y se dio cuenta que su cerebro se relajó. De nuevo sus pensamientos intrusivos se silenciaron, como aquella vez que probó su primera botella de vino y pensó: si esto no me mata, lo voy a hacer otra vez. Al día siguiente llamó al médico para dejarle saber que la pastilla le había hecho muy bien y para el otro día ya tenía 40 pastillas en su poder. En 1 año y medio ya estaba tomándose 50 de esas pastillas al día y en camino a su primera rehabilitación, la primera de 14 en esos años. Él mismo describe en su libro que la mitad de la serie de Friends la tiene un poco borrosa en la mente debido a su consumo y que incluso puedes notar de qué se trata su adicción en cada temporada. Si estaba muy delgado eran pastillas y si subía de peso era alcohol, pero nunca ninguna de las dos. Llegó a un punto tan crítico que fingía dolores de cabeza con sus médicos. Si no se tomaba 55 pastillas al día se enfermaba. Buscaba medicinas en los gabinetes de sus amigos e incluso iba a ver casas en venta para buscar en esos gabinetes si es que había cualquier tipo de medicina en las habitaciones de los dueños. Salía y entraba de rehabilitación, llegando a pausar grabaciones de Friends y la película Serving Sarah por un par de meses. Por supuesto, cuando recaía, el proceso era aún más doloroso que el anterior, llegando en una de esas recaídas a arrepentirse, volviendo el estómago para sacar las pastillas de su sistema, pero al verlas ahí en el suelo, no pudo resistirse, las tomó y las tragó de nuevo. Matthew estaba sumergido en lo más profundo de su adicción, una dualidad muy extraña. Estaba en el pico de su carrera, en el momento en el que tenía más éxito y más dinero, y en el punto más grave de su adicción. El final de la serie Friends.
Junto con la serie vinieron más proyectos en la vida de Perry como The Whole Nine Yards con Bruce Willis en el año 2000, la cual se convirtió en la película número 1 en Estados Unidos por 3 semanas seguidas, siendo la película más exitosa en la que ha participado. Sin duda, esta serie cambió la vida de cada uno de los miembros, pero por supuesto tenía que llegar el final de este ciclo, y después de 10 temporadas, Friends llegó a su fin. Matthew fue el que dijo la última frase en la serie justo antes de salir del departamento de Mónica, ya que él se lo pidió específicamente a la creadora como un favor, y describe como un cierre muy emocional para todos. Todos lloraban esa noche en el último episodio, todos menos yo. Matthew continúa actuando en una secuela de la película The Whole Nine Yards, en algunas series donde incluso llegó a ser nominado a varios premios por su actuación, y en esos años su relación con Lizzie Kaplan, con quien había estado saliendo por casi 6 años, se terminó justo cuando él planeaba proponerle matrimonio. Matthew declara en su libro que si sí se hubiera animado a proponerle matrimonio, estaría seguro que ella hubiera sido la madre de sus hijos y hubieran vivido felices hasta viejos. Sin embargo, esto nunca pasó. De hecho, Matthew nunca tuvo hijos. Entre otros proyectos, para 2009 participó en la película 17 Again, interpretando la versión adulta del protagonista, quien era Zac Efron, la cual no tuvo muy buenas reseñas, pero tuvo mucho éxito en taquilla. En 2011, Perry creó su propia comedia llamada Mr. Sunshine, la cual tuvo éxito en sus primeros episodios, y después de 11 episodios la serie se canceló. Y lo mismo pasó con su siguiente proyecto, Go On, el cual se canceló después de la primera temporada. Entre la mayoría de sus proyectos, Matthew estuvo entrando y saliendo de rehabilitación y comenzó a apoyar programas y causas en contra de las adicciones, recibiendo en el año de 2013 un reconocimiento por parte del gobierno de Obama en el ámbito de la política antidrogas, y convirtiendo incluso su casa de Malibu en California en una casa de rehabilitación llamada Perry House. Sin embargo, esta casa no pudo sostenerse por muchos años y Matthew terminó vendiéndola. Sus últimos años y el lanzamiento de su libro. Después de esto, Matthew recayó. Sin embargo, seguía trabajando. Su nuevo proyecto era The Odd Couple y los resultados de esta serie no fueron tan malos. Duró 3 temporadas. En realidad el proyecto iba bien, pero lo que no estaba bien era la actitud de Matthew, quien debido a su consumo llegaba tarde todo el tiempo y entró en una etapa donde ya no podía ser parte de la producción porque estaba abrumado. Pero para 2019 fue hospitalizado de emergencia por esa gran terrible cosa a la que se refiere en la portada de su libro. Estuvo 7 largas horas en un quirófano debido a un desgarre de colon que pudo ser causado por el abuso de medicamentos contra el dolor. Los médicos le dieron un 2% de probabilidad de sobrevivir esa noche, pero Perry lo logró, después de pasar 2 semanas en coma y 5 meses en el hospital. Durante la pandemia, en 2020, Matthew volvió a ser internado en un hospital para una cirugía, en donde le administraron un medicamento que detuvo su corazón 5 veces, teniendo como resultado incluso algunas costillas rotas por los métodos utilizados para reanimarlo. Pero para 2021 estaba listo de nuevo para participar en un proyecto que todos los fans de Friends esperaban. La reunión, un emotivo especial de televisión donde todos los miembros de la serie hicieron acto de presencia a pesar de las restricciones por la pandemia. Nos regalaron momentos emotivos sobre los sentimientos de cada uno en el rodaje de la serie y su final. Y podemos ver un lado muchísimo más emocional de Matthew, donde describe todos los sentimientos que tenía detrás de cada chiste, detrás de cada broma que hacía delante del público. Después de todos los procesos y su experiencia al filo de la vida, Perry decidió escribir su propio libro con su historia, en el que ahonda no solo en sus adicciones, sino también en las personas que estuvieron alrededor de él en diferentes etapas de su vida y el cómo las recuerda con mucho amor. La pérdida de un ídolo. El día 28 de octubre de 2023, el mundo despertó con una noticia desgarradora. El actor había sido encontrado sin vida en un jacuzzi en su casa de Los Ángeles, California. Los reportes iniciales declaraban que no había sido encontrada ninguna sustancia ni rastros de violencia en la escena. Sin embargo, la investigación tomó un giro de 180 grados cuando se recibió el informe toxicológico. Como muchos predijeron hace meses, la muerte de Perry no fue un accidente sin culpables. Basado en lo que muchos sabían, él estaba rehabilitado, estaba feliz debido al lanzamiento de su libro, donde relata que está muy consciente de los problemas y las adicciones que ha tenido durante toda su vida
e incluso habla de cómo quiere recuperarse y ayudar a otros a recuperarse en ese camino. Pero al parecer las personas que debían haberlo cuidado fueron las que lo estaban dañando pastilla tras pastilla. Presuntamente Matthew estaba recibiendo dosis pequeñas de ketamina para ayudar con su problema de adicción, y aparentemente este medicamento está en proceso experimental para ayudar contra las adicciones, pero sí se utiliza con algunos pacientes. Entonces, él estaba recibiendo estas pequeñas dosis, las cuales se convirtieron en más y más y más pastillas por parte de un equipo de personas, entre ellos 2 médicos de su confianza e incluso su asistente personal. A los 2 médicos les encontraron mensajes terribles. Cito: "Me pregunto qué tanto va a pagar este idiota". Y el otro responde: "Vamos a averiguarlo". En la rueda de prensa donde se dio a conocer esta noticia, declara que por supuesto se trata de personas que se estaban aprovechando de su vulnerabilidad como alguien dependiente a las sustancias para conseguir dinero. Y entre esas personas que fueron arrestadas estaba una médico a quien presuntamente le llamaban la reina de la ketamina, a la que presuntamente le encontraron más cosas relacionadas con ese mundo. En el video de la rueda de prensa que encontré en TikTok había comentarios como el de: "Qué triste que alguien sea capaz de hacerle eso a otra persona". Alguien más dijo: "Como alguien que se supone que debe ayudar se aprovecha". Comunicado por parte de la BBC en YouTube, también de la rueda de prensa, encontré un comentario que decía: "¿Qué clase de humano tienes que ser para buscar ganancias en los problemas de alguien?". Otro que dice: "Doctores, estoy sorprendida. ¿Para qué ir entonces a la escuela de medicina si te puedes convertir en distribuidor?". La realidad es que no sabemos si Matthew sabía qué es lo que estaba pasando a este punto, si tal cual había recaído o si realmente creía que esta era parte de su tratamiento. Por supuesto, él iba a consumir lo que los doctores le dijeran que le hacía bien y lo que le hiciera sentir mejor, y la realidad es que nunca lo vamos a saber con certeza. Pero lo que sí se declaró es que presuntamente estas personas que están arrestadas, las 5 personas, estaban en malos pasos, no solo con Matthew, sino en diferentes ámbitos del mismo giro. Para sus fans, la pérdida del actor fue una noticia devastadora, y sin duda, para su familia fue un hecho que declararon no sentirse capaces de superar, declarando al siguiente día de la noticia para la revista People: "Estamos devastados por la pérdida de nuestro amado hijo y hermano. Matthew trajo tanta felicidad al mundo, tanto como actor, así también como amigo. Les agradecemos tremendamente la gran cantidad de amor". Y bueno, hasta aquí ha llegado el video del día de hoy. Espero que te haya gustado el relato. Es una historia bastante fuerte y creo que los fans de Friends específicamente también las resentimos un montón, pero espero que hayas disfrutado el relato en general. Si te ha gustado mi contenido, te agradecería que le dieras un like a este video, que te suscribas al canal y que lo compartas con algún amigo o conocido, ya que es muy importante para un canal pequeñito como este. Te agradezco por haberte pasado, llegar hasta acá, y que tengas bonita semana.